Estimados estudiantes, en estos momentos me dispongo a culminar los últimos temas que corresponden al capítulo 2 de nuestro curso Estadística Comercial 1. Ya habíamos empezado a trabajar todo lo concerniente a los métodos de resumir y graficar datos, tanto cuantitativos como cualitativos o categóricos. Estuvimos hablando en las pasadas semanas todo lo relacionado a métodos como métodos tabulares, como las distribuciones de frecuencia, frecuencia relativa y por ciento de frecuencia para datos categóricos. Luego, cuando estuvimos hablando de los datos cuantitativos, los métodos para resumir y graficar datos cuantitativos, estuvimos hablando sobre tanto la distribución de frecuencia, frecuencia relativa y por ciento de frecuencia, y también las frecuencias acumulativas o las distribuciones acumulativas. Estuvimos hablando también que el tratamiento que se le da a los datos cuantitativos es un poquito más riguroso que el tratamiento que se le da a los datos categóricos. Los datos categóricos se nos dan en categorías que son palabras o nombres o etiquetas, ya sea para variables nominales o variables ordinales. No obstante, en el caso de datos cuantitativos, sabíamos que teníamos que hacer un arreglo de los datos y hacer y hablamos de la dinámica de la construcción de intervalos de clase. Eso ya lo habíamos hablado, lo habíamos discutido. Si usted todavía tiene una duda sobre eso, debe practicar los ejercicios que se le asignaron y a este servidor dejarnos saber cualquier duda, que estaremos a la mejor disposición para ayudarle. Estuvimos hablando sobre el diagrama de tallo y hoja y comenzamos a hablar sobre la tabulación cruzada y mostrar la dinámica y la mecánica envuelta dentro de lo que es la tabulación cruzada y lo que es diagrama de dispersión. Con esto de la tabulación cruzada y diagrama de dispersión, la esencia de esto es que, como dice aquí en la presentación, hasta ahora nos hemos enfocado, hasta la fecha, nos habíamos estado enfocando en métodos para resumir datos para una sola variable a la vez. O sea que todos estos métodos que estuvimos trabajando, tanto para resumir datos categóricos como datos cuantitativos, era para una sola variable a la vez. Sin embargo, hay momentos en que se nos amplía los análisis cuando podemos a dos variables simultáneas poderlas cruzar y poder analizar lo que es la distribución de frecuencia para esas dos variables cruzadas de manera simultánea. Entonces, las tabulaciones cruzadas es el método tabular para hacer este tipo de interacción de datos y el diagrama de dispersión es un resumen gráfico que nos permite entonces ver cómo parean dos variables, cómo se relacionan dos variables. Aunque vamos a entrar de lleno a los próximos slides, les adelanto que lo que concierne las tabulaciones cruzadas se pueden aplicar tanto a datos a variables, o sea, son dos variables a la misma vez. Puede ser una variable categórica y la otra variable que sea categórica. Una variable puede ser categórica y la otra puede ser cuantitativa, o ambas variables pueden ser cuantitativas. Así que pues, por otro lado entonces, los diagramas de dispersión o este resumen gráfico de los datos solamente se da para datos cuantitativos. Vamos entonces a estar viendo de lleno estos slides. Bien, definimos tabulación cruzada como un resumen tabular de datos para dos variables. Entonces, como dije, la tabulación cruzada se puede utilizar cuando una variable es categórica y la otra es cuantitativa. Ambas variables son categóricas o ambas variables son cuantitativas. Y la vez pasada pues yo hice un ejemplo en clase, suponiendo que para unos individuos hubiésemos recopilado el dato de si es femenino y es masculino y la edad. Y la variable sexo es una variable categórica y la variable edad es una variable cuantitativa. Esas dos distribuciones de frecuencia las podemos cruzar y podemos entonces no solamente ver individualmente cuántos hombres y cuántas mujeres o individualmente cómo son las edades, sino también podemos ver de los hombres
cómo se distribuyen las edades y de las mujeres cómo se distribuyen las edades. Ese fue el ejemplo que di en clase. Eh, Cuando veamos una estructura de una tabulación cruzada, vamos a ver que lo que son los nombres de las variables van a estar tanto en el margen izquierdo como en el margen superior de la tabla. Esta rotulación, ¿verdad? Como dice ahí, etiqueta, la rotulación que hacemos a la variable, van a definir las clases o categorías para ambas variables. Por ejemplo, vemos aquí este ejemplo de una estructura de una tabulación cruzada y lo que dijimos anteriormente. Aquí tenemos una variable, categoría de precio, y esta variable que es cuantitativa está categorizada o básicamente estas son dos clases, menos de 2000, de 200.000 y mayor o igual que 200.000. Que la variable categoría de precio para estas 100 casas está categorizada en estos dos range. En cuanto a una variable que se llama estilo, que es una variable nominal, categórica, y la vemos aquí en sus diferentes subdivisiones, y vemos que dentro del rango de precios de menos de 200.000, pues tenemos las diferentes cantidades de casas, estilos de casas que caen en esos precios. Y para la cantidad de precios de mayor o igual que 200.000, pues vemos la cantidad de casas que tiene que ver con esos precios. Y vemos que aquí al final, en este total corresponde a, de las 100 casas totales, 55 de ellas son de menos de 200.000 y 45 son mayor o igual que 200.000. Igualmente, en este total de aquí abajo, vemos que de colonial son 30, de estilo log son 20, de split son 35, de A-frame son 15. O sea que quizás usted de momento así no lo pueda visualizar, pero vamos a ilustrarlo de esta manera. Eh, por ejemplo, la categoría de precio va a tener dos categorías, mayor de 200.000 y menor o igual que 200.000. Son en sí, más que categoría, es unas clases. Y aquí podemos ver la frecuencia. Y discúlpenme aquí, ¿verdad? Esto, frecuencia. Vemos que de las 100 casas que hay, del total de 100, 55 corresponden a esta clase menos de 200.000 y 45 corresponden a esta clase de mayor o igual que 200.000. Ahora bien, en cuanto a la variable estilo, a la variable estilo, vemos, vamos a poner aquí la frecuencia. La frecuencia aquí tenemos colonial, tenemos log, tenemos split, tenemos A-frame. De manera entonces que el total de colonial son 30, el total de log son 20, el total de split son 35, el total de A-frame son 15. Y obviamente cuando sumamos todas esas frecuencias de cada una de esas categorías nos da 100. Y eso es lo que en esencia eh, significa, pues, lo que cuando vemos la tabla, cuando vemos aquí la tabla, los totales pues representan lo que sería la frecuencia individual de esa variable individual para cada uno,
En este caso para variable estilo, pues estos son los totales para cada categoría y para la variable categoría de precio, estos son la, los totales para cada clase. Y dentro de la caja o dentro de la interacción de ambas variables y de sus clases, pues vemos entonces cómo nos ofrece mayor información. Habíamos visto anteriormente que del total de casas de menos de 200.000, que eran 55, vemos que 18 son colonial, 6 son log, 19 son split y 12 son A-frame. Y del total de 45 casas que son mayor o igual que 200.000, hay 12 de estilo colonial, 14 estilo log, 16 estilo split y 3 estilo A-frame. Y aquí se ven algunas tendencias, porque por ejemplo, se ve aquí que el estilo colonial tiene bastantes casas, al igual que el estilo split y A-frame. Vemos en esa categoría de menos de $200.000. No obstante, en cuanto a las casas mayor o igual que 200.000, vemos que las categorías de log y split tienen bastante también considerable cantidad de casas. Vemos que A-frame son bien pocas casas que sean mayor que o mayor o igual que 200.000. Y eso es parte de lo que cuando uno ve una tabulación cruzada puede analizar. Así que pues, en cuanto a observaciones de interés que se pueden hacer de esta tabulación anterior, podemos ver que el número mayor de casas, 19 en la muestra, son de casas estilo split level y en la categoría de precios de 200.000. Solo 3 casas de la muestra son de estilo A-frame y con precios de 200.000 o más. Esas son parte de las observaciones así ligeras que uno puede hacer a una tabulación cruzada. Es importante que en los ejercicios que se le asignaron, ahí en estos ejercicios que se les dio para asignación, van a ver por aquí que hay unos datos que es para hacer tabulación cruzada. Déjeme ver. No hay. Lo que es este último, que es más bien, este número 30 es para diagrama de dispersión, pero eso vamos a ir ahora en breve. Pero básicamente ahí tienen el fundamento de lo que son las tabulaciones cruzadas. Aquí en este PowerPoint habla algo más referente a si nosotros convertimos estos datos a por ciento. Por ejemplo, en esta tabla que acabo de mostrarles, se ha convertido con respecto a la categoría de precio, hemos convertido los porcientos de cada estilo de casas y vemos que Colonial tiene un 32%, Log tiene un 10.91%, Split 34% y A-Frame 21%. Vemos que Split tiene el mayor porcentaje de casas con menores de $200.000. Por otro lado, casas que sean mayor o igual que $200.000, también el estilo Split tiene también la mayoría de casas. Y vemos aquí que de A-Frame pues, un por ciento bien relativamente bajo de casas que sean de 200.000 o más con ese estilo. Eso es parte de lo que con una tabulación cruzada podemos hacer. Aquí el por ciento se da ya con respecto al estilo. De la cantidad de casas colonial, por ejemplo, un 60% de ellas son de menos de $200.000 y un 40% son mayor o igual que $200.000. Ahí, ¿sabes? La brecha se ve poquita, se ve cercana, el caso de menos de 200.000 se ve un poco alta con respecto al 40% de mayor o igual que 200.000. En el estilo log todavía la diferencia se ve más marcada, pero a la inversa. Vemos que de ese estilo log, menos de $200.000 son un 30% de las viviendas. De ese estilo, claro está, de ese estilo. Y de ese estilo log, el 70% son de 200.000 o más. En el caso de Split se ven más o menos virtualmente empate. Pero la diferencia todavía más marcada se ve en el estilo de casas A-frame, donde el 80% de ese estilo de casas A-frame son de menos de $200.000 y
para ese estilo de frame, el 20% son de más, mayor o igual que $200,000. Así que estos son parte del análisis que podemos hacer con esas tabulaciones cruzadas. Vamos entonces a darle una mirada a lo que son los diagramas de dispersión y un poquito analizar esa dinámica de lo que son los diagramas de dispersión. Ya había adelantado que el diagrama de dispersión es una representación gráfica entre la relación de dos variables cuantitativas. O sea, cuando hablemos de diagrama de dispersión siempre nos vamos a estar refiriendo a dos variables cuantitativas. Importante ese detalle. Esto es una gráfica de dos ejes donde tiene un eje horizontal y un eje vertical, y la variable o una variable se representa en el eje horizontal y la otra variable se representa en el eje vertical. Luego entonces estos datos se nos dan como pares ordenados donde ubicamos esos puntos en esa gráfica, y el patrón general de los puntos nos van a sugerir la relación entre esas dos variables. Si nosotros entre esa nube de puntos pudiésemos trazar un segmento suavizado, una línea recta que tratase de pasar entre medio de esa nube de puntos y lo más eficientemente posible, esa línea nos puede proveer una aproximación de esa relación, si es una relación positiva o una relación negativa, o si no existe relación. Eso lo vamos a ver en breve. Por ejemplo, eh, como les mencioné, es una gráfica de dos ejes. Aquí tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Vemos aquí que este eje vertical está representado por la letra y el eje horizontal está representado por la letra X. Y esto se parece mucho, debe asociarlo con lo que se aprendió en las clases de álgebra o álgebra intermedia, la gráfica donde el eje horizontal es el eje de X y el eje vertical es el eje de Y. Y estamos hablando entonces que la variable X es la variable independiente y la variable Y es la variable dependiente. Eso pues, conceptos que lo hemos aprendido en otras clases, en otras matemáticas, que también debemos traerlo a la consideración. Aquí vemos un ejemplo de cómo de un diagrama de dispersión y esa nube de puntos que sugieren. Si bien, si pudiésemos trazar una línea recta a través de esos puntos, sugiere que lo que se conoce una relación positiva, que es cuando la recta, esa recta tiene como una diagonal de izquierda a derecha en forma ascendente. En forma ascendente. Eh, Cuando hablamos entonces de un diagrama de dispersión donde la nube de puntos desde izquierda, ¿verdad? Observándolo desde izquierda a derecha, se ve como que va en una forma descendiente, pues le llamamos a esto una relación negativa. Y vamos a ver un poquito sobre esa mecánica de esas relaciones. Pero hay momentos en que la nube de puntos no sugiere ningún tipo de relación, ya sea positiva o negativa. Decimos que si la recta no sugiere o que sea en forma ascendente o en forma descendente, pues decimos que no tiene una relación aparente. Antes de ir a este ejemplito, vamos a ir a ver unos aspectos de estos diagramas de dispersión. Eh, Cuando hablamos de una relación positiva, también otro término que se usa para este tipo de relación positiva es cuando dos variables, cuando dos variables están directamente proporcional. La relación es directamente proporcional. Que cuando en este caso la variable X aumenta, la variable Y también aumenta. Eso es una relación directamente proporcional. Cuando hablamos de una relación negativa, también hablamos de una relación inversa o inversamente proporcional. Y es que cuando una de las variables, digamos la variable X, aumenta, la variable Y o el valor de la variable Y correspondiente va disminuyendo. O viceversa, si la variable Y aumenta, el correspondiente valor de la variable X disminuye.
Y cuando hablamos de no relación aparente es que no importa en qué dirección se mueva la variable x, o sea positivo o sea mayor o menor, el efecto en y no sugiere ni que aumenta ni que disminuye. Es una relación que, que generalmente no existe ninguna relación o vínculo entre esas dos variables. Antes de ir a este ejemplo del equipo de fútbol, yo tengo aquí unos datos que quiero compartir. Um, Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, unos pares ordenados. Un momentito aquí, no, dificultad que tengo aquí. Ojalá esto. Ajá. Imaginémonos que tenemos unos pares ordenados de datos. Vamos a llamarle X y vamos a llamarle aquí Y. Se nos dan unos datos así en pares ordenados. Vamos a suponer que tenemos de X2, 6, 4, 9, 10 y 3. Y que el correspondiente valor de la otra variable que le vamos a llamar Y para cada uno de ellos son los siguientes. Por ejemplo, cuando la variable X es 2, Y es igual a 3. 30, perdón. Cuando la variable X es 6, el valor de Y es 45. Cuando la variable X es 4, la variable Y es 43. Cuando la variable X es 9, la variable Y es 35. Y cuando la variable X es 10, la variable Y es 40. Cuando la variable X es 3, la variable Y es 32. Son unos pares ordenados. Vamos a decir pares ordenados. Dos pares ordenados. Nosotros entonces con estos datos podemos construir un diagrama de dispersión, ¿ah? Donde, como le dije, es una gráfica de dos ejes. Aquí ponemos el eje de X. Aquí voy a bajar este. Y aquí vamos a ponerle la letra Y. Vamos a poner por aquí la letra Y. Una situación aquí. De un segundito aquí. Vamos a poner la letra Y. Entonces, más o menos, como ya habíamos visto que los datos, por ejemplo, del eje de Y, si miramos aquí, vemos que los datos van desde 30, 40, 45, 43, 35, 40, 32. Vemos que el dato más pequeño se observa que es 30 y el dato más grande es 45. De manera entonces que ese eje de Y pudiésemos decir que vamos a llevar esa escala como desde, podemos empezar aquí de 5 en 5, ¿verdad? Sí, de 5 en 5 es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Esto ahí a escala, ¿verdad? Más o menos ponemos ahí. Si con un papel cuadriculado esto es más factible, más cómodo para hacer. Y como habíamos visto de la variable X, los datos van desde 2 hasta 10, es el dato más grande. Pues conociendo esa información, pero podemos hacer aquí empezando de cero. Este es el origen para ambas, ambos ejes. Podemos ir de 2 en 2, pues 2, 4, 6, 8, 10. Voy a poner por aquí el 12 para saber que estamos ubicados. De manera entonces que para cada par de datos ordenados vamos ubicando un punto. Por ejemplo, para
para cuando X es igual a 2, Y es igual a 30. Pues hacemos un punto con esos par de datos. Cuando X es 2, Y es igual a 30. Pues ubicamos el puntito por ahí. Ubicamos el punto allí. Déjame ver si puedo cambiar el color para que se nos haga más fácil aquí. Puntito ahí. Vamos a poner el puntito ahí. Entonces, vamos de nuevo. Cuando X es igual a 6, Y es igual a 45. Pues vamos de nuevo. X es igual a 6 y Y es igual a 45. Les repito, el papel cuadriculado sería más ayuda en este momento. Nos ayudaría un poquito más en este momento, pero para efectos de esta ilustración, más o menos. Cuando X es 4 era 43. Cuando X es 4 es igual como a 43. Vamos a ver como por aquí. Ay, se me fue eso ahí. Déjame- Eh, este, cuando X es 9, Y es 35. Vamos a poner aquí por el 9, más o menos estaba por aquí. Y 35 por aquí. Vamos a mejorar estos puntitos un poco más. Eh, cuando X es 10, eh, cuando X es 10, es 40. Vamos a ponerlo como por aquí. Un poquito aquí como medio ahí, como medio lento, pero estamos llegando, estamos llegando. Pues, lo importante es que usted entienda la mecánica de envuelta aquí, en esto. Eh, y finalmente cuando es 3 era 32, como por aquí, 32. Ahí más o menos, ahí están los puntos, más o menos. Y vemos una nube de puntos ahí, que básicamente si venimos a ver esa nube de puntos, lo que nos está sugiriendo más o menos, si tirásemos una recta, más o menos lo que nos sugiere es que tiene algún tipo de relación positiva. No es una cosa muy fuerte, pero tiene algún tipo de relación positiva. Esa es la mecánica envuelta de la construcción de un diagrama de dispersión y esperamos la que usted pueda, pues, en la clase cuando vengamos la próxima vez lo vamos a clarificar. Esperamos que usted pueda, pues, entender el concepto. De manera entonces que vamos a proceder a ver el ejemplito que nos dan aquí de los jugadores de fútbol. Dice, un equipo de fútbol americano llamado Las Panteras está interesado en investigar la relación, si alguna, entre las intercepciones realizadas y los puntos logrados. Para ello se consideró una muestra de varios partidos realizados recientemente. Para personas que siguen fútbol o que por lo menos haya visto recientemente el Super Bowl, puede que se entienda un poquito. Eh, Aquí estamos relacionando la variable X y llamamos la variable X como el número de intercepciones y Y el número de puntos logrados. O sea que para cada equipo o ese equipo que están evaluando, que se llama las Panteras, se coge una muestra de varios partidos y se recopiló esta información. En los juegos, un juego que solamente tuvo una intercepción y logró 14 puntos. Hubo un juego que logró 3 intercepciones y en ese juego lograron 24 puntos. Hubo un juego que tuvieron solamente 2 intercepciones, lograron 18 puntos. Hubo otro juego que solamente tuvieron una intercepción y lograron 17 puntos. Y hubo un juego que tuvieron 3 intercepciones y lograron 30 puntos. Pues cuando usted va con la misma dinámica de lo que hicimos anteriormente y grafica esos, esos datos, pues los puede ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el punto cuando tuvo una intercepción y logró 14 puntos, si no me equivoco. Sí, 14 puntos, el primer punto. Entonces hubo otra instancia donde tuvo una sola intercepción y logró hacer 17 puntos. Hubo otro momento en que un partido tuvo 2 puntos, 2 intercepciones y logró aproximadamente
18 puntos. Aquí en este punto aquí tuvo 3 intercepciones y más o menos tuvo como 24 puntos. Y otro partido que tuvo 3 intercepciones tuvo 30 puntos. Y si notan, aunque no tracemos el segmento, vemos que esto da la apariencia de ser una relación directamente proporcional o una relación positiva. Lo vemos allí. ¿Y qué nos deja entender eso? En conclusión, en cuanto a hallazgo que podemos decir de este diagrama es que el diagrama de dispersión indica una relación positiva entre el número de intercepciones y el número de puntos logrados. O sea que los puntos logrados más altos están asociados a un nivel mayor de intercepciones. O sea que debemos inferir que en un partido lo regular, lo usual, lo lógico debería ser que a mayor cantidad de intercepciones pudiese verse un mayor puntaje. Pero es importante entender que esto no es una relación perfecta, ¿no? No es que los puntos siguen perfectamente en la línea recta, pero básicamente se ve una tendencia, una, un patrón en esa dirección. Bien, yo creo que con esto hemos culminado este capítulo 2. Vamos a dar una mirada panorámica a lo que hemos visto durante este capítulo número 2. Esta grafiquita que tenemos aquí nos ayuda a entender mucho, en forma resumida, todo lo que hemos visto en este capítulo 2. Al principio del capítulo 1 vimos los tipos de datos. Y básicamente los tipos de datos se dividen entre datos categóricos y datos cuantitativos. Y que dentro de los datos categóricos existen métodos tabulares para resumir datos y también existen métodos gráficos para graficar y representar esos datos categóricos. Entre los métodos tabulares dentro de los datos categóricos para resumir datos está la distribución de frecuencia, frecuencia relativa, distribución de porción entre frecuencia y la tabulación cruzada, porque la tabulación cruzada nos permite tabular datos categóricos. Dentro de los métodos gráficos para datos categóricos está la gráfica de barra, gráfica circular o pie y el diagrama de Pareto. Ahora bien, dentro de los datos cuantitativos tenemos que como métodos tabulares la distribución de frecuencia relativa, distribución de porción de frecuencia, pero también tenemos para los datos cuantitativos las distribuciones de frecuencias acumulativas, distribución de frecuencia acumulada, distribución de frecuencia relativa acumulada y la distribución de porción de frecuencia acumulada. Y también entonces aquí dice cross tabulation, que es la tabulación cruzada. Y los métodos gráficos, diagrama de puntos, histograma, ojiva, diagrama de tallo y hoja y diagrama de dispersión. Es importante entonces que dé un buen repaso de todo esto y practique, porque en el examen pues vamos a estar trayendo parte de esta teoría y también estaremos haciendo algunos ejercicios relacionados a la construcción de intervalos de confianza y todas esas cosas. Esperamos que a través de este tutorial le haya servido para tener una idea rápida tanto de lo que son los métodos de tabulación cruzada como también lo de los diagramas de dispersión. En la próxima semana estaremos trabajando todas las dudas que ustedes tengan. Bien, pues nos veremos hasta pronto. Gracias por su atención.